Establecemos desde Lechería, acá en el estado de Anzoátegui, al oriente del país. A mi lado se encuentra la diputada de la Asamblea Nacional, Tatiana Montiel, quien nos comenta la actualización de las cifras de desnutrición, al menos acá en el estado de Anzoátegui. Sí, bueno, como todos sabemos, Venezuela vive una emergencia humanitaria, una situación gravísima, y hay indicadores que nos alertan y nos impulsan a seguir trabajando. Números o cifras, como por ejemplo una que nos da la red de médicos, de que el 80% de los niños que fallecen en hospitales están desnutridos. Esto es un indicador terrible, y lo que nos pone en números es esta situación en la cual en este momento en Venezuela las familias, casi el 90% de las familias, no les alcanza para comprar la comida que necesitan con el salario o con los ingresos que perciben, inclusive en familias donde 2 o más personas generan ingresos. El 70% de los chamos deja de asistir a la escuela alguna vez por falta de comida en su casa y por otras razones también, como la falla de los servicios públicos, falta de luz, falta de agua y falta de comida. Esto nos tiene sumidos en esta emergencia humanitaria. Y programas como Alimenta la Solidaridad, con ellos logramos paliar un poco situaciones en comunidades vulnerables, pero definitivamente lo que a Venezuela le urge, y es importantísimo por eso que todos los venezolanos apoyemos e impulsemos las iniciativas de la Asamblea Nacional, es que se dé, generar y consolidar un cambio político que nos permita recuperar la cotidianidad en los hogares venezolanos, y que la falta de comida y la falta de servicios públicos no sean la razón del día a día de los venezolanos y la causa de angustia más fuerte para todas las familias. Diputada, esto agrava un poco más, aún más, la situación en los centros hospitalarios. Un paciente que quizás llega con un cuadro diarreico, en algún caso, o gripal, tiende, ¿no?, a fallecer, al menos acá en la zona norte del estado de Anzoátegui, debido a que llega con cuadros de desnutrición. Por supuesto, porque una persona desnutrida, un niño, una persona adulta desnutrida, está en desventaja, está con la salud deteriorada y por supuesto no tiene las condiciones para hacer frente a una enfermedad, que puede ser una enfermedad, no grave, pero que se convierte en una serie de patologías porque el organismo está débil, el organismo está desnutrido. Estamos hablando de poblaciones más vulnerables, como lo son los niños, como lo son las mujeres embarazadas o las madres que están lactando y los adultos mayores. Por eso la ayuda humanitaria se debe enfocar en este tipo de población, y también focalizada en sectores donde la situación económica ha tenido un impacto muchísimo más grave. También, diputada, básicamente se habla de que ya no hay clases sociales, quizás se habla de que solamente hay ricos y hay pobres, y ese margen de ricos es muy limitado, básicamente el 90% nos mencionaba, ¿no? Sí, el margen de pobreza en las familias, casi el 90%. Estamos hablando de que hay un pequeño porcentaje en Venezuela que tiene la posibilidad de comprar lo que necesita estamos hablando de comer y de tener, acceso de alguna mejor manera a servicios públicos, y hay un 90% del país que no le alcanza la plata para comer, y trabajan, pero no les alcanza la plata para comer. Y por otro lado, si hablamos del 100% de los venezolanos, inclusive aquellos que tienen aún económicamente cómo pagar el costo de los alimentos con los niveles de hiperinflación que estamos viviendo, igual te ves afectado por la falta y la falla de los servicios públicos. Es decir, tienes cómo comprar la comida, pero puedes pasar 3 días sin luz, una semana sin agua, y al final eso es deterioro de la calidad de vida. Hemos oído muchísimas historias de personas que con todo el esfuerzo habían comprado comida, la tenían en la nevera, y simplemente por las fallas de servicios públicos, que es otra de las grandes tragedias que estamos viviendo los venezolanos, perdieron todos los alimentos. Podemos hablar de la salud, podemos hablar de los servicios básicos como luz y agua, podemos hablar de la gasolina, podemos hablar de la infraestructura, de las calles, de las carreteras, podemos hablar de la comida, y al final todo se reduce a un estado de deterioro general
que es producto de políticas criminales de quienes están hoy en el poder. Son políticas criminales que tienen a Venezuela sumida en una emergencia humanitaria como la han vivido, y además circunstancialmente países donde ha habido calamidades, digamos, catástrofes naturales, etcétera. En Venezuela no hemos tenido ninguna catástrofe natural. Nosotros en Venezuela hemos vivido durante 20 años una catástrofe política que ha acabado con la calidad de vida, y no solamente con la calidad de vida, con la tranquilidad, con la paz. 4 millones de venezolanos se han tenido que ir, y no se fueron porque tenían opciones de una mejor oportunidad fuera, se fueron porque era un asunto de vida o muerte, de sobrevivencia. Entonces, al final, la solución de toda esta tragedia y de todas estas cosas que estamos hablando en este momento pasa por el cambio político en nuestro país. Bien, escuchamos entonces declaraciones de la diputada de la Asamblea Nacional, Tatiana Montiel. Ella aseguraba que cerca del 90% de los venezolanos no tiene poder adquisitivo el necesario para poder conseguir los alimentos de la canasta básica alimentaria. Es la información que aportamos a esta hora desde el estado de Anzoátegui. Jesús Andrés Bastidas, VPI TV.